por teléfono uno de los miembros de la iglesia. Pues hay muchas cosas que decir, muchas cosas. La persona que me lo hacía estaba un poquito, pues, asustada, ¿verdad? Esa es la verdad. Hay tantas cosas que están pasando y bueno, la escritura, la palabra de Dios siempre tiene criterios muy claros, muy sólidos para poder darnos un camino correcto. Y voy a agarrar el texto de segunda carta a los tesalonicenses, donde San Pablo habla claramente sobre este asunto. Y voy a ir directamente al tema. Porque si en una sola palabra quisiera decir yo, responder a esta pregunta y quisiera yo decir algo, me voy a tener que basar en esta escritura, aunque tendría yo que ir un poco a Apocalipsis, un poco a Daniel y un poco también del Evangelio, los Evangelios especialmente donde Jesús habla sobre esto. Dice respecto a la segunda venida del Señor, dice San Pablo, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, si alguien tiene por ahí su Biblia, se la recomiendo, Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Dice más adelante, leo todo el texto, dice, ¿no recuerdan que se los decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene. Está refiriéndose a este malvado, a este instrumento de perdición, hijo de perdición. Dice, ustedes saben qué es lo que lo retiene. En aquel tiempo los cristianos sí sabían qué era lo que lo retenía. Hoy si preguntamos a los cristianos quién es el que retiene a este hijo de perdición, pues la mayoría diríamos que no sabemos, ni aun los teólogos, unos dicen una cosa, otros otra. Yo voy a tratar de dar mi aproximación, obviamente basado en lo que algunos teólogos dicen, pero pues en lo que yo también considero que puede ser. Dice, ustedes saben qué es lo que lo retiene ahora, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Vuelve nuevamente esto, ¿quién es el que la retiene? ¿Qué fuerza es el que retiene esta manifestación? Entonces se manifestará el adversario a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse sin ley, no mandamientos, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. En otra parte dice, respecto a esta parte final, dice San Juan, que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, porque los hombres amaron más las tinieblas, amaron más la mentira, amaron más el engaño, y finalmente pues no aceptaron la verdad. Bien, estamos pues ante textos definitivamente difíciles, no estamos ante textos fáciles. Quisiera ¿qué significa esto de la apostasía? Primero tiene que producirse la apostasía. La apostasía viene siendo la situación en la que se encuentra el ser humano que ha creído,
pero que después se vuelve contra esa fe. Sería naciones cristianas que asimilaron el cristianismo, pero que después van en contra de esa fe que Dios nos ha dado. Pueden ser naciones, pueden ser instituciones, pueden ser personas que, habiendo recibido la fe, después reniegan de esa fe, van en contra de la fe, inclusive llegan a perseguirla. Eso es algo impresionante. Entonces, esto de la apostasía, si nos damos cuenta, pues sí, en todos los momentos de la historia ha habido persecución, y en todos los momentos de la vida de estos 2000 años tenemos diferentes tipos de anticristos. Si regresáramos al siglo pasado, con Hitler pensaríamos que fue un anticristo. Sí hay en cada siglo personajes que hacen cosas muy malas, pero la Biblia se está refiriendo a alguien que es el típico, que es el arquetipo. Se utiliza esta palabra en teología, es el arquetipo, es decir, el mero mero, lo diríamos en un lenguaje así muy nuestro, muy coloquial. Entonces, a eso se refiere. El instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Inclusive pretende el trono que solo le corresponde a Dios. Y si recordamos la Escritura, pues Satanás mismo quiso ocupar el trono de Dios. Dijo, no alaben a Dios, alábenme a mí. Ese fue el origen de Lucifer, que se puso en contra de Dios y efectivamente, ¿verdad?, trató de ocupar el primer lugar. En tiempo de que se escribió esta carta, que es las primera y segunda carta de Tesalonicenses, son los primeros dos escritos de la era cristiana. Es lo más reciente que tenemos, estos escritos de San Pablo. Y efectivamente, el Imperio Romano llegó a un punto más o menos en el año 60, 70, donde el César se consideraba divino y los cristianos tenían que adorar al emperador. La cesarolatría se le llamaba. Los cristianos de aquel tiempo tuvieron que decidir si adorar a Dios o adorar al emperador, y pues muchos dijeron, el César no es Dios, no es el Señor, no es el Kyrios. Jesucristo es el Kyrios y a Él solamente adoramos. Si vemos las cosas como están, pues yo creo, honestamente, para que no nos asustemos, que todavía no es anticristo tal cual, pues todavía no está. O sea, no hay fechas, Dios solamente nos da signos, no nos da fechas, así que nadie se debería atrever a poner fechas. Por eso la pregunta, si hay signos, probablemente, ¿verdad? Ya hay algunos signos, pero no está este signo así importante. Ahora, es algo pues misterioso hasta cierto punto. Dice que se va a manifestar este personaje, pero no se ha manifestado porque, dice aquí, ustedes saben qué es lo que lo retiene, qué es lo que lo está deteniendo. Nosotros, revisando sobre todo el Evangelio de Marcos, yo estaba viendo, Marcos nos da en capítulo 13, en el versículo 10 y en el versículo 14, nos dice que cuando el Evangelio se predique a todas las naciones, va a ser uno de los signos, ¿verdad? Y el otro signo es cuando el ídolo abominable se ponga en el lugar santo. Ese es otro de los signos fuertes que nosotros vamos a poder ver. Es decir, cuando en el tiempo de Daniel, ocurrió eso en el tiempo de Daniel, que los ejércitos enemigos del pueblo de Israel pusieron un ídolo invasor. El invasor puso sus ídolos y se quitó el culto. Entonces, algo parecido va a pasar al final de los tiempos, cuando el enemigo de Dios, enemigo de las almas, enemigo nuestro, llegue a ese punto de quitar el culto y de ponerse él mismo. Todo esto nos llevaría a revisar algo de
del Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de una bestia que surge del mar y otra bestia que surge de la tierra. El mar siempre ha significado la rebeldía contra Dios, ha significado el mundo, ha significado todo lo contrario a Dios. En la tierra, la bestia que surge de la tierra se parecería más al anticristo. Miren, aquí hay dos bestias, la que surge del mar y la que surge de la tierra, y luego se habla de la serpiente antigua, del llamado diablo, del dragón. Entonces, básicamente también aquí hay una trinidad, dos bestias más el dragón, también hacen una trinidad o una falsa trinidad. Como Satanás no puede crear, él destruye y imita. Entonces, respondiendo a esta pregunta, hay señales, pero no son las señales definitivas. Yo creo que esto de que el Evangelio ya se haya predicado en todo el mundo, ya es un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, Corea del Norte, pues hace mucho tiempo, aunque ahorita se hicieron ateos, pero ya antes de que entrara el comunismo en ese país, ya se había llevado el Evangelio. Y así es, prácticamente el Evangelio ya se dio a conocer en todo el mundo. Esa sí es una noticia, es un signo que nosotros debemos tener en cuenta. Sí es cierto que mucha gente no ha aceptado en esas naciones. En China, por ejemplo, el 3% son cristianos, un porcentaje muy alto son budistas. Bueno, estoy diciendo alto, un 15-16%, pero el resto es un país comunista, ateo. Entonces, pero el reino de Dios se ha anunciado. Esto de que se manifieste ya el hijo de perdición, que estas bestias también puede significar la unión de los poderes políticos y tal vez religiosos, que de alguna manera le dan el espaldarazo, que lo hacen entrar en acción. Por eso es que tenemos que estar atentos. Todo esto que se ha hablado de un gobierno mundial y todas estas cuestiones de querer tener un monopolio del mundo, sabemos que no es fácil. ¿Sí? Para gobernar un país está bien difícil, entre dos partidos políticos se van peleando, imagínense entre todo el mundo. Bueno, pues sin embargo, ¿verdad? Los intentos que se hagan o que nos lleven hacia un gobierno mundial que finalmente será un gobierno autoritario, eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Una cosa que me gustaría después hablar más en otra ocasión, este monstruo de 10 cabezas está hablándonos de los 10 mandamientos, es antiley, este adversario no le gustan los 10 mandamientos, entonces va a hacer mucho por destruir todo lo que tenga que ver con los 10 mandamientos. Nada menos aquí en Oklahoma, en Arkansas también se vio este hecho, ¿verdad? Que pusieron una estatua de Satanás en el Capitolio y quitaron los 10 mandamientos, así tal cual. O sea, más claro que el agua no puede haber, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros estamos en otro tipo de noticias, pero tanto en Arkansas, en Little Rock, como aquí en Oklahoma City, ha habido estos dos intentos de poner una estatua de Satanás, así tal cual, del diablo, los satanistas, los luciferinos, ¿verdad? Que son los más pesados, queriendo invadir ese tipo de espacios. Para nosotros es importante quedarnos con un mensaje de esperanza, porque lo dice muy claro la palabra de Dios, que cuando se manifieste este adversario, el Señor Jesús, entonces sí, aparentemente estará venciendo. Habrá situaciones de pestes, de hambres, de terremotos. Este supuesto falso profeta va a venir en ese caos, va a venir a remediar una situación, va a venir a proponer una solución. Lo van a seguir muchos. Daniel también en el capítulo 11 también ya lo profetiza. Y dirán, ¿quién como la bestia, verdad? Y lo proclamarán de alguna manera como su jefe. Y bueno, parecería que el mal está ganando. Los marcados con el número de la bestia, el 666, que significa, el 6 significa imperfección, 3 veces el 6 sería la imperfección en su máximo apogeo, pero que tendrá a los ojos de mucha gente que no tenga discernimiento, que ame la mentira de alguna manera, que ame la maldad, que está en contra de los mandamientos,
finalmente ellos son los que van a aceptar y van a comprarle su idea. Pero los que estemos marcados con el signo de Jesús, con la cruz, con su sangre preciosa, pues definitivamente podremos y vamos a recibir persecución. Ahora, esto que está pasando actualmente, si serán ya los finales, solo Dios lo sabe. Yo creo que nadie puede decir sí o no. Sabemos que estamos entrando a un cuello de botella. Muy, muy claramente se viene viendo todo esto. Yo, discúlpeme que sea tan directo al decirlo, pero esta situación que ocurrió en octubre, el 5 de octubre o 4 de octubre, no estoy seguro, discúlpenme, pero en los jardines vaticanos se adoró a la Pachamama, un ídolo, el ídolo del invasor. Ya está por allí haciendo sus primeras pruebas. Si con alguien quiere llegar Satanás, es con las iglesias históricas, las iglesias que tienen los 10 mandamientos, que tienen los 7 sacramentos, porque ese monstruo de 10 cabezas va contra esos antimandamientos, y también tiene 7 cuernos que van contra los sacramentos, los 7 sacramentos. Por eso, si a alguien el enemigo quiere derribar o confundir, pues son a las iglesias que tenemos esos sacramentos y mandamientos muy claros. Bien, estamos ante una situación que solo Dios sabe. Lo que a nosotros nos toca es tener fe, no tener miedo, porque saben que a los que estemos marcados y que sigamos a Dios, no nos va a pasar nada, absolutamente nada. Sí, Dios no nos va a eximir de el dolor, momentos de prueba, momentos difíciles, de enfermedad inclusive, pero no nos va a pasar nada. Es importante pues que conozcamos esto y tengamos esperanza. El libro del Apocalipsis fue hecho para que nosotros tuviéramos esperanza. Es un libro que nos ayuda a tener esperanza de cómo el mal aparentemente está venciendo, pero finalmente Dios es el que vence. El león de la tribu de Judá, el retoño de David, que ha vencido y que Él va a abrir el libro y Él va a llevarnos a la patria definitiva. Entonces, pues nos quedaría más para platicar sobre Apocalipsis capítulo 13, Daniel y un poco más del Evangelio, pero eso lo dejaremos para una segunda ocasión. Pidámosle a nuestro Señor que se siga manifestando y dejemos nosotros, pues como dice aquí, toda mentira, porque dice Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Yo espero que nosotros nos guste más la verdad, que eso es lo que buscamos. Y no es que Dios quiera el mal para otros, sino más bien el ser humano finalmente decide y se va por el mal, se va por lo fácil. Pues que estos sean tiempos de afianzarnos más a la verdad, a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vas a terminar ahí.